largo de la historia ha habido diversas herejías. Yo te voy a contar las más importantes del siglo I al V. El cuerpo es la cárcel del espíritu, decían. Esta herejía niega sobre todo a la humanidad verdadera de Jesús. Cristo solo parecía humano. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino solo una apariencia. La base era que si Cristo sufrió, no era divino, y si Él era Dios, no podía sufrir. Rechazaron la encarnación de Dios y su sufrimiento. El problema fue que comprometieron la veracidad del nacimiento, pasión y muerte de Cristo, así como también el valor real de su acción redentora. Es la doctrina según la cual Jesús era un simple ser humano. Tenía una dignidad similar a la de Dios luego de su muerte. El adopcionismo era psicológicamente interesante para los primeros cristianos, ya que era fácil identificar al héroe Jesús como cualquier ser humano que fue elegido, como cualquier ser humano que fue adoptado por Dios, que por ende daba esperanza de salvación a los propios cristianos, tan humildes ante Dios como su héroe máximo. Esta era una forma extrema de ascetismo. Buscaba la perfección mediante una vida austera, sin lujos. Esta herejía rechazaba el matrimonio y la procreación. Al mismo tiempo, rechazaba ciertos alimentos, como lo eran la carne y el vino. Su teología tomaba la materia como principio del mal. Deducía que ésta era mala y que era preciso luchar contra ella. Sin duda alguna, fue la herejía más peligrosa durante los 3 primeros siglos de la Iglesia. Influenciada por filósofos como Platón, estaba basada en 2 ideas falsas. La primera aseguraba que la materia era mala y el espíritu bueno. La procreación también era vista como algo perverso, ya que atrapaba a las almas inmortales en la cámara de tortura que es el universo. Las mujeres eran espiritualmente inferiores, porque eran ellas las que incubaban a los prisioneros. La segunda idea es que los gnósticos afirmaban poseer un elevado conocimiento, una verdad dada a conocer solamente a unos pocos. Afirmaban tener conocimientos secretos, obtenidos de los apóstoles. En cuanto a la salvación, se ganaba a través de la adquisición del conocimiento divino. Los evangelios gnósticos, después llamados evangelios apócrifos, tienen algunos relatos semejantes a los cristianos, pero suelen tener fantasías que no concuerdan con la fe cristiana. Jesús, después de su bautismo, tuvo una virtud especial. Antes de su pasión, esta virtud que estaba en Cristo abandonó a Jesús, que sufrió y murió como cualquier otro hombre, mientras el Cristo permaneció impasible y sigue existiendo espiritualmente. Este movimiento es muy interesante, ya que no pretendía anunciar una nueva doctrina, sino que quería revalorizar ciertos elementos que se habían dado por perdidos. Insistió en las prácticas ordinarias de la Iglesia de entonces, como la preparación del martirio, el ayuno y la serofagia, que es la abstención de alimentos húmedos. La castidad del matrimonio y la prohibición de segundas nupcias también estaban incluidas. El profetismo difería de la tradición primitiva, puesto que los profetas del montanismo se consideraban como receptáculos de la divinidad. El nombre se deriva de Ophis, que significa serpiente. Le daban gran importancia a la serpiente de los relatos bíblicos de Adán y Eva, puesto que este animal era considerada la conexión entre el árbol del conocimiento del bien y del mal con el conocimiento en sí. Contrario a la interpretación cristiana de la serpiente como Satanás,
Los sofitas miraban a la serpiente como la heroína y asignaban a la figura que la Biblia identifica con Dios con la del malvado Demiurgo. Aseguraban que la serpiente buscaba en realidad entregar a Adán y Eva el conocimiento, y la prohibición de este conocimiento era Dios. La Iglesia finalmente destruyó todos los manuscritos y textos de los sofitas. Llegamos al siglo IV, en donde te voy a presentar el arrianismo. Tomó su nombre de Arrio, un sacerdote de Alejandría, quien propagó la idea de que no había tres personas en Dios, sino una sola persona. Se ocupó de despojar de la divinidad a Jesucristo. Hizo lo mismo con el Espíritu Santo, ya que Arrio lo percibía igualmente como criatura inferior al Verbo. Esta herejía se expandió tanto que Constantino el Grande debía encontrar una solución. Fue el Concilio de Nicea, en donde el partido antiarriano logró una definición ortodoxa de la fe para describir la naturaleza de Cristo. Tanto Arrio como sus seguidores fueron condenados y desterrados. Esta herejía fue predicada por Prisciliano, quien fue condenado en el primer concilio de Toledo. Se basaba en los ideales de austeridad y pobreza. Además de todo esto, instaba a la Iglesia a abandonar la opulencia y las riquezas. ¿Esto para qué? Pues con el fin de volver a unirse con los pobres. Como hecho destacado, condenaba la institución de la esclavitud y conseguía una gran libertad e importancia a la mujer como partícipe activa. El priscilianismo recomendó totalmente la abstinencia de alcohol y el celibato, pero no prohibió el matrimonio de monjes ni clérigos. Negaba el dogma de la Trinidad, aunque Prisciliano jamás defendió tal doctrina. Herejía promovida por Eutiques en el año 454. Sostenía que la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por la divina, produciéndose la unión física del humano y divino en una sola naturaleza. Se negaba la realidad de la naturaleza humana de Cristo, que al ser absorbida por la divina, la carne no sería sino mera apariencia. Apenas terminadas las persecuciones, la Iglesia gozó oficialmente de plena libertad, y fue cuando aparecieron las llamadas grandes herejías. Tuvieron un gran número de seguidores. Toda acusación que daba inicio a un proceso inquisitorial tenía como objetivo el castigo del hereje mediante la imposición de una pena. Estas penas tenían características especiales, con fines particulares como el oportunismo y arbitrariedad. Con la ejecución de la pena se producía una publicidad que servía como ejemplo y escarmiento. Prevenía futuros delitos. Se ejecutaba la pena de muerte en la hoguera, los azotes, la exhumación de los huesos de los herejes y el samerito como vestidura de los penitentes. La arbitrariedad era patente en la aplicación de las penas. Cuando el acusado se arrepentía, simplemente se aplicaba la pena de cárcel. Si la culpabilidad no era probada, quedaba a disposición del juez, el cual podía también desterrar. Como se vio en ese trabajo, la herejía se refiere a las prácticas
y a la creencia poco ortodoxa. Eran juzgadas para ser heréticas por una o más de las iglesias cristianas. Era un pecado muy grande de infidelidad, ya que se supone que el conocimiento más complejo de la regla de la fe era rota. Esta gravedad fue probada por Jesucristo, mandando a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Normalmente pensamos en herejía como alguien que es brujo, pero en este trabajo presentamos lo contrario. Una herejía es una afirmación falsa de la fe. Muchísimas gracias.